de procesamiento, ese es el límite a esta facultad, la facultad de reservar actuaciones, ¿oyeron, jóvenes? Como lo hablamos el día de ayer, o sea, los derechos no son absolutos. Los derechos o las facultades tienen un límite. Debe de haber siempre un límite. No puede uno venir y decir, un caso se va a mantener bajo reserva por siempre. Lamentablemente en la práctica sí se da. Ustedes pueden ver que a veces hay casos en donde el MP dice, estamos investigando un lavado de dinero, y cuando van a querer procesar a la persona, la van a procesar por estafa propia, abuso de autoridad, peculado por uso, pero el lavado de dinero por ningún lado aparece. Y utilizan ese argot, y es lamentable, jóvenes. Aquí hablamos la verdad porque estamos dentro del ámbito académico en donde lo único que nosotros pretendemos es aprender. Entonces, es muy común que el Ministerio Público utilice ese argot, jóvenes. Es decir, eso es una mala técnica, una estrategia de litigio desleal, ¿verdad? Porque yo lo he visto en casos que yo he tenido, yo lo he visto. No, Lee, que es que el proceso está bajo reservas. Pues sí, pero ¿qué delito están investigando? Lavado de dinero. ¿Y qué otro? No, solo lavado de dinero. Ya cuando resulta, después de 2, 3 años de haber tenido el caso, se cubren con la ley, dice José Armando, algo así va. Que es lo que nosotros no, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a no hacer. Eso es lo que no se debe hacer, bajo. Entonces vienen y 2, 3 años y no. Y cuando llevan enfrente del juez a la persona, el lavado de dinero por ningún lado aparece. Y señor juez, fíjese que yo quisiera tener las actuaciones que se derivaron de la investigación de lavado de dinero, porque según el fiscal, tuvieron 2 años este caso bajo reserva y no veo yo aquí nada relacionado a ese delito. No es que no es el delito que le estamos imputando. Miren, cada cosa. No estoy hablando mal de la institución, jóvenes. También conozco, yo trabajé en el MP, ¿va? También conozco fiscales que son excelentes fiscales, que no necesitan ese tipo de argucias, sino que utilizan su creatividad, su ingenio, su inteligencia, y plantean unos argumentos con la prueba que ellos manejan que olvídense, joven. Eso sí, conozco fiscales así también, ¿verdad? Pero les estoy dando el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Para todos. Entonces, por eso les digo, ustedes este término lo deben manejar bien, porque cuando se encuentran frente a una situación compleja, lo primero que le dicen a uno es eso, lo primero que se le ocurre al fiscal, cuando no le quieren mostrar a uno el expediente, que a pesar de que no es necesario, como les decía ayer, ahí va uno con su memorialito a personarse, se apersona, pide copia, y hasta una resolución le dan a uno en donde le dicen no al lugar porque el caso está bajo reserva, ¿no? Entonces, cosas que no deben de pasar en nuestro medio. Pero esa es la figura de la reserva de las actuaciones. Hasta antes de dictarse auto de procesamiento. El auto de procesamiento es el límite para la reserva. Porque después de dictarse auto de procesamiento, la persona tiene derecho a conocer, a saber cuáles son esos medios que sustentan alguna petición que el MP le pueda estar haciendo al juez para dejar ligada a proceso a la persona. Que eso lo vamos a ver aquí ahorita. ¿Va? ¿Alguna duda con relación a la reserva de las actuaciones? ¿No? Va. Pasamos a los actos introductorios. Recuérdense que ahorita a las, ¿qué? 5, 6:30 vamos a terminar la clase. Voy a evaluar yo después a sus compañeros de su examen extemporáneo. Entonces, vamos con esto, Patojo. Miren pues, actos introductorios. Los actos introductorios son los mecanismos a través de los cuales se inicia un proceso penal. Se le da inicio al proceso penal, ¿va, Patojo? Esos son los actos introductorios. Dentro de ellos, pues ya nosotros, los actos introductorios, les voy a dar otra definición, constituyen la forma de iniciar el proceso penal
haciendo del conocimiento de la autoridad competente para el efecto, siendo ellas el juzgado común y normalmente el de paz, Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Una definición más técnica la encontramos con el autor Jimeno Sendra, que dice, por ejemplo, en España, que la iniciación de la fase instructora se produce mediante la puesta en conocimiento ante un órgano jurisdiccional de una noticia criminis o sospecha de la comisión de una acción que revista las características del delito, mediante la transmisión por parte de cualquier miembro de la comunidad social, pues, de la sospecha de la perpetración de un delito perseguible de oficio, surge la obligación del juez, sea o no competente, de practicar las primeras diligencias, dando cuenta de dicha incoación al Ministerio Público y en su caso al presidente de la audiencia, pero eso es en España, no se da el caso acá. Más o menos esa es una definición. Lo importante de esto es que, o lo fundamental es que ustedes deben de tener claro que en este caso, la única forma, jóvenes, por favor, y se lo digo así, porque lamentablemente hace poco tuvimos un caso en donde están persiguiendo a un fiscal que se autoexilió allá en Washington, que tenía el hábito, porque eso es lo único que denota desconocimiento de la ley, ¿verdad? Tenía el hábito o la costumbre de que él formaba, yo creo que ustedes van a saber de qué estoy hablando yo, formaba en una carpeta de investigación, la formaba con algunos medios de investigación de alguien que quisiera él perseguir, y formaba la carpeta y se iba a un juzgado de mayor riesgo específico a meter dentro de un proceso que ya estaba iniciado desde el 2016 por otra situación, a pedirle cosas a la juez, hilvanando en su mente él la situación, es decir, es que esto de aquí, ¿verdad? Un abuso de autoridad, por ejemplo, tiene que ver con un cohecho y un peculado por uso, por ejemplo, que fue en el 2016, y se iba él para atrás hilvanando una historia que no podía comprobar. Estoy hablando de la famosa multicausa, joven. ¿Verdad? Eso es totalmente ilegal para todos. Y les estoy dando mi opinión, mi parecer, mi postura como catedrático y mi opinión como profesional. Eso es totalmente ilegal. La única forma de iniciar un expediente o un proceso penal es a través del surgimiento o el aparecimiento o la concurrencia de cualquiera de esos 5 actos introductorios. Un proceso ya empezado, que el fiscal venga y junte medios de investigación y que en un proceso ya iniciado vaya a pedir por algo que no tiene absolutamente nada que ver con la razón por la que dio inicio al proceso, eso es ilegal. Eso no tiene asidero acá en Guatemala, patojos. Y mucho ojo, jóvenes. Yo no me estoy poniendo de lado o no estoy dando una opinión para ponerme de lado, por ejemplo, ni de un ministerio público, ni de un organismo judicial, ni de nada. Legalmente, eso no tiene cabida legal. Así de sencillo. Otra cosa es que después de iniciado el proceso, se utilicen los mecanismos para conexarlos, ¿verdad? Para unir 2 procesos que tienen relación por alguna de las causas establecidas en el artículo 55 y 56 del Código Procesal Penal. Eso es distinto. Esa es la manera técnica, ahí sí, de unir 2, 3, 4 casos. Eso sí, ¿verdad? Pero ir porque a alguien se le antojó procesar a alguien y se le hace más fácil ir con un juez que le va a resolver favorablemente, eso. Y bueno, es el caso que allá en Washington están juntos el juez y el fiscal, la jueza y el fiscal. Entonces, eso es lo que pasó en Guatemala hace poco, Patojo. Si nos interesa a nosotros, porque procesalmente hablando, no es una forma adecuada de hacer las cosas. No es una forma legal, no adecuada. Legal no lo es. Legal no lo es. Y ya si nos sumergimos un poquito más en el estudio de ello,
¿va? Y nos ponemos a ver de que a un juzgado de mayor riesgo iban a pedir por cosas que no tenían nada que ver con el motivo por el cual inició el caso, dentro del que metieron expedientes. Si nos sumergimos un poquito más en el análisis, debemos de tener claro que para que un proceso por determinados hechos esté en un juzgado de mayor riesgo, debe de pasar un proceso para que la Corte Suprema de Justicia autorice que ese juzgado de mayor riesgo conozca esas incidencias. Lo que pasa es que pues había compadre hablado ahí y bueno, eso fue lo que pasó. Yo no me lo estoy inventando, es lo que está pasando. Todavía está pasando porque por ahí dicen, ustedes ven en las noticias desgranando la multicausa, es decir, o sea, sacando todos esos expedientes que metieron dentro de uno, los están sacando y que sean, porque eran hechos distintos que debían de haber dado inicio a través de cualquiera de estos 5 actos introductorios que nosotros tenemos acá, específicamente la denuncia. Ahora ya metámonos más en lo que a nosotros nos interesa conocer, que es cada uno de estos actos introductorios: la denuncia, querella, prevención policial, conocimiento de oficio y certificación de lo conducente. Entonces, ustedes el fundamento legal lo van a estudiar por su parte. Ahí lo tenemos nosotros plasmado en el esquema. Sin embargo, acá es importante que yo les resalte, que es lo que yo voy a hacer ahorita, resaltarles ciertas características de cada uno de ellos que son utilizables para, en primer lugar, diferenciarlos, ¿va? O sea, saber por qué es una denuncia, pero la querella en sí no es una denuncia también, pues es el mecanismo, el método, el mecanismo a través del cual se pone en conocimiento la noticia criminal ante el órgano correspondiente, o la prevención policial. ¿No es acaso lo mismo, pues? O el conocimiento de oficio, o sea, ¿en qué consiste esto? O la certificación de lo conducente. Bueno, miren, pues, jóvenes, la denuncia es el acto a través del cual cualquier persona puede poner de conocimiento ante el órgano competente o correspondiente, o mejor dicho, ante la policía, el Ministerio Público o un tribunal, el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública, ¿verdad? Es decir, cualquier persona, porque cuando son delitos de acción pública, el Ministerio Público está obligado a perseguirlos de oficio. Entonces, si, por ejemplo, ustedes hacían, por ejemplo, trabajan por la noche, trabajamos por la noche, tuvimos un turno por la noche y llego yo todo cansado a mi casa. Y resulta que mi casa o mi apartamentito, la puerta de ingreso está pegado a la puerta de ingreso del otro apartamento de la vecina. Una vecina que tenía, no sé, 80 años, 75, 70. No, dejémosla ya por un lado. Pero resulta que cuando ustedes van así todos desde lados a abrir, se dan cuenta de que voltean a ver y ven la puerta de la vecina entreabierta. Y como ustedes tienen confianza con ella, entonces, doña Irma, por ejemplo, ¿va? Doña Irma, y abren la puerta y la ven ahorcada. ¿Deberían de ir a poner la denuncia o no? Les pregunto. Licenciado, buenas tardes. Considero que de inmediato debería de dar el aviso. Debería dar el aviso a uno. No, pero, o sea, cuando alguien está ahorcado, ¿no es un suicidio, pues? Sí, pero no se debería dar la denuncia, pienso yo, sería solo el aviso, porque la denuncia la tendría que poner, no sé, ay, No, no está bien, la Rosana. persona interesada, ¿verdad? Sí, no, pero ahí ya se nos fue. No, pero está bien, Rosana. Muy bien, muy bien. Gracias, Rosana Emerson. Vamos a ver. Lo que pasa, licenciado, es que no se sabe si es un suicidio, eso se tiene que esclarecer. Entonces, implica una investigación.
Eso quería que me respondieran, miren, jóvenes. Muy bien, Emerson. Exactamente. No nos confundamos, va, patojos. Es que a veces las cosas no son lo que parecen, ¿verdad? ¿Y qué tal si, porque de que todos pensando que era un suicidio? Porque la señora, sí, volvamos al factor de la edad, ya estaba grandecita y no tenía familia cerca, entonces estaba muy sola, se sentía muy sola y se suicidó. Y no fuimos a poner la denuncia, sino que llamamos a los bomberos nada más. Y no procesaron la escena del crimen. Ah, pero ¿qué tal la señora? Era la dueña de todo ese complejo de apartamentitos en donde yo vivo. Y ella tiene 2 nietos de quienes no se sabían nada. Y alguien por ahí, ¿verdad?, vio de que los nietos la fueron a visitar la noche anterior. Podría pasar, ¿no? El que hicieran parecer algo como un suicidio. Ahí es donde no nos debemos de confundir, ¿va? Para todos eso es lo que yo siempre me pongo a pensar cuando aquí en mi casa, pues a veces mi esposa también es abogada, entonces nos ponemos a platicar y yo le digo, mira, le digo, ¿qué harías vos en ese caso? No, pues es que es un suicidio, eso no es delito. O sea, es lo que todos pensamos, ¿va? A priori, ¿va, jóvenes? Pero, como nos dijo Emerson, en lo que se establece si fue un hecho violento o no, es mejor, porque podría ser un homicidio, delito de acción pública. Es mejor ir a poner la denuncia. Es mejor presentar la denuncia. Y ya en estos tiempos, para todos, presentar una denuncia no hay ni siquiera que ir al MP. Ahora en línea lo hace uno. Ahí en su casa lo hace uno. Si no es que los bomberos llaman a la policía y ahí la policía lo entrevista a uno y sí, yo la encontré, fíjese que era mi vecina. Pero bueno, entonces era un caso curioso que yo se los quería presentar a ustedes, ¿verdad? Para que les quede a ustedes por ahí la inquietud. Pero ¿cuál es la cuestión de la denuncia, Pato? Pues es un acto a través del cual una persona pone en conocimiento de cualquiera de los órganos de justicia mencionados en el artículo de justicia o auxiliares de la Administración de Justicia, mencionados en el artículo 297 de la Comisión de un Delito de Acción Pública. Es decir, si nos encontramos frente a un homicidio, a un robo agravado, a cualquier delito que no sea de los comprendidos dentro de aquel catálogo que vimos como delitos de acción privada o delitos de acción pública dependiente de instancia particular, cualquier delito de acción pública, pues, hay que ir a presentar la denuncia. La denuncia se presenta para que el MP de oficio, el Ministerio Público de oficio, inicie la investigación. Hay que tener claro también, jóvenes, de que para la presentación de la denuncia no se requiere mayores formalismos. Sí, el denunciante deberá de ser identificado, ¿verdad? Pero eso no es todo. También debe de tomarse en consideración que este acto introductorio puede ser presentado cuando se pretenda denunciar delitos de acción pública dependiente de instancia particular. ¿Oyeron, jóvenes? Entonces, importante acá, denuncia para delitos de acción pública dependiente de instancia particular. No se requiere mayor formalismo, más que la persona el denunciante sea identificado y puede ser presentada ante la policía, el Ministerio Público o los tribunales de justicia. Sin embargo, en la práctica, en los tribunales no le reciben denuncias a uno. A pesar de que la ley sí lo prevé, en los juzgados no le reciben denuncias. Lo que le dicen a uno es, vaya al MP, vaya a la policía a poner su denuncia. Denuncia. Vamos con la denuncia. Pasemos a la querella. ¿O tienen alguna duda en relación a la denuncia? Adelante, Gadiel. Lick, mire, yo con una duda. Yo siempre he escuchado en el MP que hay denuncias anónimas, pero a veces el MP no actúa de oficio, a pesar de que se puede ver como un delito de acción pública. ¿Por qué dice usted que el MP no actúa de oficio? Porque a veces, digamos, pueden sospechar de que solo sea una falsa alarma o una falsa denuncia. Mire, Gadiel, cuando usted va a la oficina de atención permanente a presentar una denuncia de manera personal,
le piden su DPI. O sea, va uno se identifica. Cuando uno presenta denuncias en línea, tiene uno que cargar su DPI, no puede ser anónimo. Y digamos, en algún caso, o sea, estoy tratando yo de figurarme algún caso en donde el Ministerio Público tenga conocimiento de alguna situación, si es, porque en eso consiste precisamente el conocimiento de oficio, que el Ministerio Público de oficio, ellos tienen conocimiento de algo, pero cuando tienen conocimiento de algo y es una cuestión de acción, o sea, en la experiencia que yo tengo, en los 18 años que yo trabajé dentro de las instituciones del sector justicia, yo no vi que a la ligera desestimaran o no investigaran algo. Desestiman, que es la figura que vamos a ver. Mire, ahorita vamos a responder a eso. Desestima, que es la figura que vamos a ver a continuación. La desestimación está contenida en el artículo 310 del Código Procesal Penal y se desestima cuando el hecho no es punible o no se pueda proceder. Son los dos supuestos para desestimar, es decir, ahí a ellos ya no investigan, ahí sí, pero tiene que ser que el hecho no sea punible o que no se pueda proceder. Y digamos, un caso en donde no se puede proceder, un delito de acción pública dependiente de instancia particular, en donde no se pueda ubicar al agraviado para que después de haber denunciado él ratifique y él diga, sí, yo quiero que continuemos con esto. Sí es cierto, ya denunció, pero obtengamos su autorización o su anuencia para poder. Entonces, como ya no le interesa, y si el delito no es como que de impacto social, ya no continúan, ya no siguen adelante, pero cuando el Ministerio Público, o sea, es complicado, sería complicado el hecho de que si en el caso de la comisión de un delito, el Ministerio Público no realiza diligencias previas de investigación para determinar la existencia del hecho o al menos documentar algo, entonces la persona que proceda de esa manera puede incurrir en una responsabilidad tremenda. Les voy a dar un ejemplo reciente. Yo tuve la visita de un amigo mío que es fiscal del Ministerio Público el viernes pasado. Vino a mi casa, nos pusimos a platicar un rato, un poco de todo, y él estaba de turno. Y a él viene y lo llamaron de la sección de monitoreo, se llama, del Ministerio Público. Y le dijeron, mire, Lick, fíjese que esto, porque él trabaja en delitos contra la vida, en la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida. Entonces bien, le dijeron, mire, fíjese, licenciado, de que hay una cuestión de que, o sea, no constituye, no es como que algo de competencia de vida, pero usted lo debe saber. Fíjese que hubo una situación del ingreso de una persona con una lesión en el pie, no sé si izquierdo o derecho, por haberse caído de una moto, que no se sabe si la lesión es un disparo porque la policía le iba dando persecución, o es la lesión de la moto por haberse caído. La cuestión es que la persona se fue. Y el médico nos reportó esto porque él piensa de que la lesión puede ser de bala. Entonces, pero vino la persona que le estaba hablando a él del propio Ministerio Público y le dijo, pero como él ya se fue, no podemos hacer nada, ¿verdad, licenciado? ¿Qué fue lo que hizo aquel con su experiencia? Porque él ya tiene mucha experiencia. Entonces viene y le dice, mire, voy a hacer algo, voy a mandar a los agentes del DEIC para que documenten y que no sé qué. O sea, él coordinó sin abrir expediente, porque hasta ahí no tenían la certeza de que un delito se hubiera cometido. Entonces, mandó a documentar el expediente clínico que abrieron para poder individualizar a la persona que ingresó allá al sanatorio. ¿Para qué? Para que si posteriormente resulta que ese día por ahí, del lugar de donde él venía en la zona 10, surge una persona fallecida, ellos ya tienen una línea de investigación de dónde partir, sin abrir expediente. Entonces, por eso le digo, Gadiel, o sea, no constituía per se un hecho delictivo lo que se había sucedido ahí, pero sí iba a quedar documentado. Sí iba a haber
cómo partir, cómo arrancar una investigación si más adelante se determinaba una situación así, la comisión de un delito. Pues por eso le digo, o sea, me parece raro que digamos, otra cosa es, como les repito, cuando no hay elementos, cuando no se puede proceder, cuando el hecho no es disponible. Pero eso es otra cuestión que ahorita lo vamos a hablar a continuación. ¿Estamos bien ahí, Ade? Sí, Lico. Va. Entonces, Víctor Augusto Vázquez, adelante. Sí, licenciado, buenas noches, compañeros. Una consulta, licenciado. Fíjese que yo tengo un amigo que lo estaban extorsionando y él, cuando fue a presentar la denuncia, por ejemplo, a la policía, en vez de decirle que fuera al Ministerio Público, lo mandaron a Dipanda, ¿verdad? Cuando le preguntó a los de Dipanda, ¿verdad?, que si tenía que hacer todavía la denuncia al Ministerio Público, decían ellos de que ellos se lo pasaban automáticamente al Ministerio Público y a un investigador. ¿Por qué sucede eso, licenciado? Disculpe, gracias. Claro, Víctor Augusto, porque Dipanda es la unidad especializada de la Policía Nacional Civil que se encarga de investigar pandillas, ¿va? Entonces, regularmente, miren pues, patojos, no es que todo siempre sea así, pero con el delito de extorsión, las pandillas tienen monopolizada la ejecución de esta clase de ilícito. Entonces, los que se encargan de investigar regularmente esos delitos es Dipanda, que es la Policía Nacional Civil. Es una división, ¿verdad? Es una división antipandillas de la Policía Nacional Civil. Entonces, ellos pueden recibir la denuncia porque la ley los faculta. Y efectivamente, después ellos se lo pasan directamente al Ministerio Público. O cuando uno va al Ministerio Público a presentar una denuncia por extorsión, aquí en Gerona no le recibe la denuncia a la Oficina de Atención Permanente, se la recibe directamente la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Entonces, hay ciertas modalidades que se han adaptado para brindarle mayor seguridad a la víctima, porque en el caso de que Dipanda sea quien recibe esas denuncias, es por el hecho de que, créanlo, no, jóvenes, las pandillas tienen muchas personas infiltradas en varias, la policía, hasta en el Ministerio Público, hay jóvenes, en el organismo judicial hay gente de las pandillas, están infiltrados. Entonces, lo que se busca es brindarles seguridad. ¿Qué pasa con la gente de Dipanda? Ellos son sometidos a pruebas de confiabilidad, al polígrafo, pues, con más frecuencia que no estoy diciendo de que los policías que están en la subestación y todos sean malos, pero eventualmente por ahí pueden conocer a alguien. Mira, vos, aquí este fulano vino a presentar la denuncia en tu contra, y le dan la denuncia al otro fulano, a los 2-3 días el otro pobre amanece muerto. Entonces es por cuestiones de seguridad, porque la extorsión es un fenómeno criminal sumamente dañino para nuestra sociedad. ¿Estamos bien por ahí, mi estimado? Sí, licenciado, gracias, mamá. Va, claro que sí. Jonathan Josué, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, a la hora de que uno llegue a presentar una denuncia aquí a la estación de los policías, eso es automáticamente, ellos le dan aviso al MP, si digamos en un dado caso sea por robo, entonces llega a dejar la denuncia de que me robaron tales cosas, es automáticamente de que la policía da aviso al MP para que, ¿es automático o uno directamente tiene que ir ahí? No, al otro día la van a dejar, Jonathan. Usted llega a poner la denuncia en una subestación, ellos le dan su copia de la denuncia que usted presentó esa noche sin firmar, solo con un sello, y al otro día ellos la apuntan en un libro de conocimientos y la van a entregar al MP. Al otro día temprano. Ellos son automáticamente los que lo mandan, ¿verdad? Ellos le envían. Ellos crean un acta, entonces ahí queda registrado y ellos mismos le van a entregar esta denuncia al MP. Ajá. Ok, esa era una duda. Claro, no, nada, Jonathan. Mire, Joselín Gómez, cuando uno va al MP le dicen a uno que haga la denuncia en línea. Pues ahora ya saben ustedes
que no están obligados a presentar la denuncia en línea y que si ustedes están en una sede del MP y les dicen así y es su deseo presentar la denuncia ahí, ustedes les tienen que responder precisamente eso. Yo no estoy obligado a presentar mi denuncia en línea y ya que estoy acá, hágame favor y me toma la denuncia. Tiene la obligación de hacerlo. Edwin Romeo Mijangos, cuéntaselo a Valdemar, es una denuncia anónima. No sé si aún funciona. Crime Stopper también se hacen denuncias anónimas. Efectivamente es para investigar cuestiones contra la narcoactividad, situaciones contra la narcoactividad. Y ahí pues sí son anónimas, pero digamos, la forma de iniciación del proceso es otro. Es a través de una prevención policial y no de una denuncia. Los policías ya realizan un informe al fiscal de que recibieron esa llamada, de que efectuaron determinados actos de investigación, 1 o 2, y que aquí le están rindiendo cuentas al fiscal para que el fiscal proceda a realizar la investigación respectiva. Edwin Romeo Mijango Lemus dice: lo que hacen las personas cuando cometen un delito donde salen lesionados, van a un sanatorio privado y no a un hospital nacional, porque siempre hay agentes de turno que cuando ingresan personas heridas por proyectil de arma de fuego están en la obligación de tomar las generales y entrevistarlos. Bueno, sí, es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Que en un sanatorio privado, al final de cuentas, quien dio el aviso fue el doctor, el Ministerio Público. Entonces, íbamos por la querella. Para todos, quiero dejarles explicado lo de la querella antes de que finalice la clase, ya 15 minutos nos quedan. Entonces, miren pues, jóvenes, la querella efectivamente es un acto introductorio a través del cual se pone de conocimiento, no al MP, porque la denuncia se presenta o actúa, no es que se deba de presentar, sino que sí es cierto, la ley admite que sea ante el MP, la Policía Nacional Civil o un tribunal, pero en los juzgados no reciben. No la recibo. Entonces, con las denuncias solo funciona respecto al MP y en la policía. Ahí es donde uno puede presentar denuncias. La querella, ¿va? Es el mecanismo, es el acto introductorio mediante el cual se pone de conocimiento al órgano jurisdiccional. Al órgano jurisdiccional. Es decir, la querella única y exclusivamente se presenta ante el juzgado. No se presenta una querella en el MP. No se presenta una querella en la Policía Nacional Civil. En la querella, además, debe de ser presentada por escrito. Resabio del sistema inquisitivo por escrito, artículo 302 del Código Procesal Penal. Ese escrito que se presenta ante el juez deberá de contener los requisitos establecidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal. Ahora bien, ustedes, yo creo de que si se detienen un poco a analizar la situación, podrán perfectamente a mí cuestionarme en torno al hecho de, pero mire, licenciado, si es el Ministerio Público quien realiza la investigación, ¿para qué voy a presentar la querella? Si aquí estoy viendo en el Código Procesal Penal que el artículo 303 del Código dice de que cuando la denuncia o la querella, que es lo que nos toca, porque la denuncia, como les digo, aquí se prevé de que se presente ante el tribunal, pero no se la reciben aún. Entonces, cuando la querella se presente ante un juez, este la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Entonces, ahí es donde me dicen, va, patojos y patojas, pero mira, Elixir, entonces, al final de cuentas va a ir a parar al MP, ¿para qué la presentamos ahí? Mejor voy a presentar una denuncia allá al Ministerio Público. ¿Para qué que vaya a dar la gran vuelta allá a tribunales y de ahí se vaya para allá? Y luego tiene que ser por escrito, tiene que reunir los requisitos que establece el artículo 302, que si no reúne,
esos requisitos, me pueden poner un previo, le pueden dar trámite combinándome a que yo cumpla con determinadas cuestiones antes de proseguir con el trámite de la misma. Entonces, miren para todos. Aquí viene algo muy importante y esto lo voy a hacer únicamente para utilizando un recurso didáctico, un recurso mnemotécnico, para que sea fácil para que ustedes lo comprendan, pero nunca en la calle, nunca de los nunca, jamás en su vida se les vaya a ocurrir hablar así cuando ustedes se estén expresando ya como abogados o cuando les pregunten algo. La querella es como la demanda penal. ¿Oyeron? ¿Por qué por qué podríamos decir como una demanda penal? Porque la querella cuando nosotros estudiamos Derecho Procesal Civil y Mercantil, vemos que el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 61 establece ciertos requisitos que debe cumplir la demanda en civil. Entonces, acá, nuestra querella, ¿va? Un sinónimo de esa demanda. Nunca, por favor, si me llegan a hacer eso, yo oigo a alguno de ustedes de hablar de la querella o de cualquier otra situación, como que te voy a demandar penalmente. Si todavía están en mi clase, yo les pongo 0 para todos. Les pongo 0, de veras, se los prometo. No vayan a hacer eso, por favor. Yo solo se los estoy comparando para que sea fácil para ustedes la comprensión. Pero nunca, miren, jóvenes, porque yo he oído estudiantes de la facultad en audiencias y nos reservamos el derecho de plantear la demanda penal por Dios santo. Por Dios santo, eso no, de veras, y se los digo en serio, jóvenes, no, es solo para que ustedes, es para un aprendizaje sencillo para ustedes. ¿Ah? ¿Por qué? Como dijo un compañero, ¿por qué podemos decir que la querella es la demanda penal o es como una demanda penal? ¿Va? Por tener determinadas características que la asemejan mucho a una demanda. Porque debe de ser por escrito, porque se deben de cumplir ciertos formalismos. Por eso nada más, no otra cosa, nada más. Entonces, miren pues mis estimados y estimadas estudiantes. Solo permita. Entonces, acá, como les digo, les podría surgir ese interrogante. Sin embargo, jóvenes, la querella, derivado de la manera de que se presenta en un tribunal directamente, ¿verdad? Provoca de que en el mismo momento de su presentación se judicialice. Y de esa manera ustedes estén en la posibilidad de pedirle ya directamente al juez ciertas cuestiones que no necesariamente las deberán de, o se las puede solventar Ministerio Público. ¿Qué cuestiones? Pues en primer lugar, pedirle al juez que les dé intervención como querellantes adhesivos a las víctimas. ¿Para qué? Para que desde que presentan eso, y si les dan intervención provisional como querellantes adhesivos, ya pueden coadyuvar a la investigación que el Ministerio Público esté realizando, por una parte. Por otra parte, entonces también están en la posibilidad de poderle pedir al juez la aplicación de medidas cautelares.
o medidas precautorias. Estas de ellas da cuenta el Código Procesal Penal en nuestro artículo 278. Ahí nos remite al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuáles son esas medidas cautelares o precautorias? El arraigo, el embargo, el secuestro, el embargo con carácter de intervención, la anotación de demanda, etcétera, o las providencias de urgencia. Ahora bien, ¿para qué es que nosotros pedimos la aplicación de medidas precautorias? Para garantizar el ejercicio de la acción reparadora al que tiene derecho la víctima, ¿verdad? En nombre de la víctima. Eso se puede hacer desde un primer momento con la querella. Pero si hablamos de la denuncia, jóvenes, la denuncia se presenta en el MP, por ejemplo, y a veces pasa ahí hasta 2, 3, 4 años, 5 años, y no la mandan al juzgado para pedir algo, para que uno pueda pedir algo como víctima. Entonces, ¿es ventajosa la presentación de una querella? Sí, sí es muy ventajosa. El único problema radica en el hecho de que también, pues, la querella genera gastos, porque debe de ser elaborada por un abogado. O sea, la querella es una denuncia con formalismo, que debe de ser presentada por escrito, ¿verdad? Y es un instrumento a través del cual no solo se pone de conocimiento del órgano jurisdiccional la comisión de un delito, no solo eso, también habilita a la víctima para que pueda formularle requerimientos al órgano jurisdiccional. Misael Pérez, adelante, por favor. Lic, solo quería hacerle una consulta. Usted mencionó la palabra judicializar, no sé si me la puede explicar porque no me quedó muy claro. Judicializar. Así es. Judicializar es someter a control de un órgano jurisdiccional el expediente que esté en poder del MP o la querella misma. Es eso. Someterlo a control del órgano jurisdiccional, del juzgado. Eso es judicializar. Muchas gracias, Lic. Claro que sí. Bueno, querella. Prevención policial, así rapidito. Prevención policial la tenemos establecida en el artículo 304 del Código Procesal Penal. Funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al MP. La prevención policial es como yo les daba el ejemplo hace un ratito, ¿verdad, jóvenes? Miren, o vean, por ejemplo, cuando hay un cadáver ¿cómo se llama? En la ruta. Llega la Policía Nacional Civil, empieza a tomar notas, acordonan el área y el MP nunca llegó. Llegó el INASIF, levantó con la intención de levantar el cadáver, pero el MP no llega. Entonces, los policías empiezan a recabar elementos inmediatos de investigación que se han dado en la escena del crimen. Testigos, si hay casquillos, los marcan, y de esas actividades ellos hacen un informe y se lo remiten al fiscal. Eso es una prevención policial. Esa es una prevención policial. Pero sí están poniendo de conocimiento no solo las actividades que realizaron con ocasión de ese ilícito, ¿verdad? No solo eso, sino que le están poniendo de conocimiento al fiscal, no solo le están dando cuenta de las diligencias realizadas en ocasión de ese ilícito, sino que le están dando cuenta al fiscal de la propia comisión de ese delito, ¿verdad? La noticia criminal, la policía.
Julia, tu micrófono. Dígame, Julia. Dígame. Dígame, levantó la mano, Julia. Dígame. No, siempre no. Dígame, adelante. Adelante. Estamos esperando escucharle. Levantó la mano, Julia. Dígame. Necesito terminar de explicar esto, ¿eh? Prevención policial, entonces, la policía pone de conocimiento al Ministerio Público, le presenta la noticia criminal. Es la policía, ¿va? Pero es prevención policial. Conocimiento de oficio, jóvenes, es cuando el Ministerio Público de oficio, sin que nadie presente una denuncia, tiene conocimiento de la posible comisión de algún ilícito. Como lo hacían en la administración del Ministerio Público anterior, ¿verdad? Yo me di cuenta más en esa administración que en esta, que hacían así, que ellos por los medios de comunicación, ¿va? Cuando salía una noticia, ellos decían, bueno, aquí está en progreso un delito y que no sé qué, entonces ellos venían y empezaban a investigar. Y su carpeta la conformaba un acta ministerial que ellos mismos levantaban, en donde ponían que a través de tal medio de comunicación tuvieron conocimiento de esa cuestión, por lo cual la investigación, pues, de ese punto va a arrancar sobre el hecho que determinado medio de comunicación o red social estaba denunciando. Fíjense, jóvenes, en esta administración lo he visto muy poco, lo miraba más en la administración pasada. Artículo 289 del Código Procesal Penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. Es el conocimiento de oficio, es decir, yo como Ministerio Público me di cuenta que está en progreso, está por cometerse un delito, yo voy a intervenir, voy a empezar a investigar para evitar que haya consecuencias ulteriores. Y la última sería la certificación de lo conducente, que es, por ejemplo, cuando ya en una etapa de debate, cuando están en debate, por ejemplo, los testigos son apercibidos, son protestados para conducirse con la verdad, bajo apercibimiento de que podrán ser procesados por falso testimonio si en el transcurso del juicio se logra determinar que se cometió ese delito. Si al dictar sentencia se logra determinar que los testigos mintieron, les certifican lo conducente en contra de los testigos al Ministerio Público para que los empiecen a investigar por esa conducta. Por ejemplo, ese es un ejemplo, pero la certificación de lo conducente emana de un órgano jurisdiccional y se da bajo cualquier circunstancia, cuando se determine la posible comisión de un delito. Edwin pregunta, ¿es legal? ¿Aplica en los casos también de pensión alimenticia? Efectivamente, Amílcar, cuando la persona ya es requerida de pago después de haber el juzgado de familia conocido el ejecutivo o la ejecución, libró el mandamiento de ejecución, fueron a ejecutar al demandado, él se niega a pagar y al negarse a pagar las pensiones atrasadas, consuma el delito de negación de asistencia económica. Y si se lo piden al juez, sobre la base de esa negativa, el juez de familia puede certificar lo conducente en contra de la persona por el delito de negación de asistencia económica. Edwin dice, es legal que el MP levante un cadáver y lo lleve a otro lugar y ahí suscriban el acta, lo nombran morgue, no hay morgues provisionales, Edwin. Se van a las morgues del INASIF. Regularmente, como el INASIF tampoco tiene una cobertura, pues, los llevan a las morgues de los hospitales y ahí se
se practican las necropsias. Suele suceder cuando matan a una persona en zonas rojas. Bueno, es razonable también lo que usted está diciendo, porque de quedarse ahí también a ellos los pasan matando, ¿no? A los que están procesando la escena del crimen. ¿Alguna otra duda, mis estimados y estimadas estudiantes? No. Bueno. Gadiel, dígame, adelante. Adelante, Gadiel. Mire, Lick, por ejemplo, se me estaba ocurriendo algo que en una ocasión pues tuve conocimiento, que por ejemplo un testigo, aparte del hecho que tenía conocimiento, declaró otro delito ante el juez, y bueno, yo no vi qué pasó ahí, pero por ejemplo, al tener el juzgado el conocimiento de otro hecho delictivo que él logró probar porque él llevaba pruebas de que se había cometido otro delito, ahí se puede también certificar lo conducente. Sí, se puede también ahí, Gadiel. Claro que sí se puede. Ahí estaríamos. Entonces, jóvenes, si no hay alguna otra inquietud, me quedo únicamente con las personas que voy a evaluar de extemporáneo. Y ahorita les voy a pasar un vínculo. Aquí se quedan. Quiero ver quiénes son. Le voy a pasar un vínculo para irnos a Zoom, ¿verdad? Y en cuanto a los demás, yo les deseo un feliz descanso, patojos y patojas. Nos vemos el día miércoles de la siguiente semana a las 7 de la noche. Gracias por el favor de su atención y que tengan un buen descanso. Gracias, licenciado. Feliz tarde.